Shalom, shalom, bendiciones a todos. Sé que todos están preocupados por su asignación. Tuve el atrevimiento de volver a hacer el video para que todo el mundo que tenga duda y otros que decían que tenía que ver el ejército con genealogía, para todos los que no tiene el conocimiento. Ese ejercicio es uno de los temas donde tratamos de buscar la raíz de la escritura, de la interpretación. Eh, para muchos que quieren hacer el video, aquí le voy a leer y vamos a ver ciertas cosas. Lo voy a hacer en breve para que ustedes puedan entender, ya que no tuvieron notas, y me preocupa porque he estado también pidiendo el video y no lo hay. Por lo tanto, voy a empezar a leer donde dice Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Y dice así: eh, libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Luego dice: Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob, y Jacob engendró a Judas y a sus hermanos. Y dice así el tercero. Permítame que ya lo estoy haciendo para que ustedes lo vayan leyendo a la misma vez todo. Y Judas engendró de Tamar y a Fares y a Sará, y Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Aminadab, y Aminadab engendró a Nasaón, y a Nasaón engendró a Salomón, y Salomón engendró de Jacob a Bo, y a Bo engendró de Ru a Obed, y Obed engendró a Jesís. Y Jesse engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, y de la que fue mujer de Uriel. Y Salomón le engendró a Robal, y Robán engendró a Abial, y Abá engendró a Asal, y Asal engendró a Josafat, y Josafat engendró a Joram, y Joram engendró a Osías, y Osías engendró a Jotam, y Joatán engendró a Asa, y Asa engendró a Ezeas, y Eshia engendró a Manasés, y Manasés engendró a Amón, y Amón engendró a Josfía. Y Josías engendró a Eshoniá y a su hermano, y la transmigración de Babilonia. Y después de la transmigración de Babilonia, y Shoniá engendró a Salatiel, y Salatiel engendró a Zorababel.
Y Zorobabel engendró a Abiud, y Abiud engendró a Eliashim, y Eliashim engendró a Azor, y Azor engendró a Sodá, y a Sodá engendró a Shi, y a Shi engendró a Eliud. Y Eliud engendró a Eleazar, y a Eleazar engendró a Matán, y a Matán engendró a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. De manera que toda la generación desde Abraham hasta David son 14 generaciones, y desde David hasta la transmigración de Babilonia 14 generaciones, y desde la transmisión de Babilonia hasta Cristo son 14 generaciones. Entonces cuando leemos que hasta Babilonia había esto, ¿cuál era la dificultad que mucha gente tenía para entender la genealogía de Jesucristo con María y José? ¿Por qué lo detallan en línea familiar de Mateo, que va desde Abraham y pasa por el rey David hasta Jesús? Difiere tan radicalmente en la genealogía de Lucas 3:23. Y vamos a ver por qué yo estoy usando estos textos, porque ustedes lo habíamos practicado, pero quiero que lo entiendan en su perfección, ya que estamos estudiando cada uno de nosotros la palabra de Dios, y ustedes tenían dificultad en aprenderlo. Entonces vamos al 23, donde dice, y él mismo, Jesús, comenzó a ser como de 30 años, hijo de José, como se creía que fue hijo de Elí, que fue de Matar, que fue de Leví, que fue Machi, que fue de Haná, que fue de José, que fue de Matán, que fue de ambos, que fue de Natán, que fue de Esli, que fue de Nagar. Y dice así en el 24, que fue de Magán, y fue de Leví, que fue Mashi, y fue de Saná, y fue de José, que fue de Magán, y fue de Ambo, que fue de Naam, que fue de Esli, que fue de Nagar, que fue de Matán, y que fue de Matián, que fue de Semí, que fue de José, que fue de Judas, que fue de Jonán, que fue de Reashá, que fue de Zorobabel, que fue de Salatiel. Y cuando miramos esto, estamos viendo la misma, aparentemente eran el mismo rastro, pero vamos a ver algunas diferencias. Que fue de Neri, que fue de Meshi, que fue de Adi, que fue de Cosan, que fue de Elondá, que fue de que fue de Josué, que fue de Eliezer, que fue de Joriam, que fue de Matán, que fue de Leví, que fue de Simeón, que fue de Judá,
que fue de José, que fue de Joná y que fue de Elioshin, que fue de Madea, que fue de Manía, que fue de Matán, que fue de Natán, que fue de David, que fue de Josué, que fue de Obed, que fue de Bosán, que fue de Salomón, que fue de Nazán, que fue de Aminadab, que fue de Aram, que fue de Esrón, que fue de Farén, que fue de Judas, que fue de Jacob, que fue de Isaac, que fue de Abraham, que fue de Tarán, que fue de Nachor, que fue de Sarú, que fue de Raú, que fue de Palet, que fue de Abel, que fue de Sara, que fue de Caín, Aproxat, que fue de Sem, que fue de Noé, que fue de Lamech, que fue de Mashusalá, que fue de Enoch, que fue de Jará, que fue de Malelel. Y el 38, que fue de Caín, que fue de Enoch, que fue de Set, y que fue de Adán, y que fue de Dios. Cuando leemos todo esto que está aquí, ¿cuál era la explicación primera vista para aparecer en ambos relatos? Están rastreando la línea familiar de Jesús a través de su padre, que dice que es legal, José, en cuyo caso hay una evidencia contradicción que quiero que ustedes vean. Resulta confuso que en Mateo capítulo 1, lo vamos a buscar, Mateo capítulo 1, versículo 16, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, el cual es llamado el Cristo. Ahí es donde está la confusión, que se indica que Jacob es el padre de José, mientras que en Lucas 3:23 señala que es de Elí. Entonces, una solución plausible es que Mateo presenta la línea familiar, ¿verdad?, de José, pero Lucas traza la genealogía de María. La razón por la que María no se menciona en Lucas capítulo 3 es que ya, escuchen, ya ha sido designado madre de Jesús en varias ocasiones. La práctica habitual de la genealogía judía es dar el nombre del padre, el abuelo, así sucesivamente. Lucas sigue este patrón y no menciona el nombre de María, sino del padre legal, que era José. Lo que Lucas estaba enseñando era que para que Jesús fuera reconocido legalmente en la jurisdicción judía, o la jurisdicción donde la cual tenía que tener un apellido, por eso él menciona que había que ver un patrón de padre, y decía que por eso es que Lucas tienen esa confusión, que
que Jacob engendró a José, marido de María, y del cual nació Jesús, el cual es llamado Cristo. Y es imposible porque se cae donde dice que un ángel le dijo a la Virgen, a María, que iba a tener por obra del Espíritu Santo a Jesucristo, y por lo tanto también se le refleja a José y le dice que no temas porque el hijo que va a tener es por el Espíritu Santo, o sea, es por Dios. Y eso es lo que quiero que vean. Y vamos a leer que por eso que no se menciona esto, el nombre de María, pero Lucas dejó claramente que José no es en realidad el padre de Jesús, ya que Jesús había nacido de una virgen. Y eso lo vamos a ver en Lucas capítulo 21 hasta el 35. Voy a buscarlo para que vean ustedes esto que yo estoy hablando. Lucas capítulo 1 de 26 al 35. Y quiero que vean, en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y aquí viene el 27. Y una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ahí vamos viendo que Lucas da claramente que era por obra de Dios, obra del Espíritu Santo, que está hablando de que José no era el padre humano, sino el padre que representaba por las leyes del hombre, para que tuvieran un apellido Jesucristo. Eso quiero que lo entiendan bien claro. Una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y cuando miramos eso, vamos a ver que dice el 28, y entrando el ángel a donde estaba, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, bendita tú entre las mujeres. El ángel estaba diciendo: bendita tú entre las mujeres. En Lucas 29, mas ella, cuando vio, se turbó de su palabra y pensaba: ¿qué salutación fue esta? ¿Qué es lo que usted está diciendo? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Está diciendo que no temas porque has hallado gracia cerca de Dios. Y cuando miramos, el ángel está diciéndole: he aquí, concebirá en tu seno y parirá un hijo y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David, su padre.
y él reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reinado no habrá fin. El 34 dice: entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? O sea, le hizo la pregunta, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, o sea, no ha tenido contacto de un hombre con una mujer para obtener un hijo. Y aquí viene donde le dice, y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombrar, por lo cual también los santos que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué quería decir Lucas? Que a pesar de que él arrastraba y decía que era hijo de José, él deja bien claro que era por apellido, que necesitaba tener delante el hombre como el abuelo, como los tíos, como los que practicaban la ley cuando nosotros tenemos hijos y le damos nuestros apellidos. Inclusivamente cuando adoptamos a un hijo, le damos nuestros apellidos para que carguen nuestro apellido, pero no son sangre de nosotros. Eso es bien claro lo que Lucas deja entender en esta práctica, donde dice que Lucas rastrea sin duda la raíz de Jesús a través de su madre, María, quien era descendiente de Elí. Ahí es donde está la confusión, porque María era la descendiente de Elí. Mata y sucesivamente. El nombre de José se menciona de acuerdo con la práctica común, pero se lo describe como el supuesto padre de Jesús y Dios como el verdadero padre. Quiero que entienda que Lucas estaba rastreando la raíz de Jesús a través de su madre. A pesar de que no la menciona en el capítulo 3 y menciona el nombre de José, de acuerdo con la práctica común de los judíos, que había que practicar y darle el apellido familiar. Además, la razón por la que se dan dos genealogías puede ser una, la de Lucas, que demuestra la conexión de Jesús con toda la humanidad, ya que traza su raíz hasta Adán, y al otro lado la de Mateo, que muestra que él es el verdadero legítimo al trono de David y el interrumpido cumpliendo de las promesas que Dios le dio a Abraham. El conjunto se enfatiza a la persona de Jesús como el Mesías de los judíos, el Salvador de todos los géneros humanos. Entonces, cuando estábamos hablando sobre he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, como dice en Mateo, vamos a buscarlo, Mateo capítulo 1, versículo 23, cuando he aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo y se llamará el nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. Es con nosotros Dios. Cuando vemos donde la dificultad
que nos cita Mateo, que mucha gente dice que equivocadamente Isaías. Vamos a buscar Isaías. Isaías, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14. Y dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mucha gente dice que nos cita Mateo equivocadamente Isaías 7:14, puesto que el hijo que nació en realidad era Ezequías, rey de Israel. Entonces, voy a dar la explicación. Si Mateo cita Isaías 7 y afirma que allí se profetizó que Jesús nacería de una virgen y sería llamado Emmanuel, los críticos, aquí que viene, los críticos por su parte señalan que una lectura completamente del capítulo 7 de Isaías parece referirse con mayor probabilidad al nacimiento del rey Ezequías, el piadoso rey de Israel, para saber por qué Isaías emplea el término virgen de la explicación a Isaías capítulo 7 versículo 14. Hay quien acusa, aquí donde dice, hay quien acusa a los escritores del Nuevo Testamento de torcer y tomar fuera de lo contexto pasajes del Antiguo Testamento para señalar una clase especial de cristianismo. Además, afirma que da la impresión de los escritores del Evangelio y de la epístola se tomarán la libertad con el texto sagrado para establecer una clase de religión enterradamente nueva. Tenemos otros ejemplos de Mateo en el capítulo 2, donde María y José huyeron a Egipto con el niño Jesús para escapar del discreto de Herodes, de que los niños en la zona de Belén, en la zona de Belén, menores de 2 años, fueron asesinados. Mateo escribió entonces, así como dice, así se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta de Egipto. Llamé a mi hijo. Esta acción brutal de Herodes cumplió lo que Dios había anunciado por medio del profeta Jeremías. En Rama se oyó una voz, llanto y gran lamento. Raquel lloraba por su hijo. Se niega a que los consuelo porque están muertos. Mateo capítulo 2, versículo 15, el 17 y 18. Vamos a buscar Mateo. Mateo capítulo 2. Quiero que vean porque estamos hablando algo muy importante y como lo estoy haciendo solo, pues tengo que hacerlo así. Entonces, y dos, los fariseos consultaron como le temerían en algunas palabras que decía, el 16, vamos a ver el 17, lo que dice. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y vamos a ver qué dice el 18. Mas Jesús, entendida la malicia de ellos, le dijo, ¿por qué me intentáis hipócrita? Aquí también estamos diciendo donde él dice, porque me intentáis. Mateo cita primero al profeta Osea. Aquí vamos a ver, quien dijo que cuando Israel era niño,
Dios lo amaba y de Egipto llamé a mi hijo. Y eso ustedes dirán, pero Jesús nació en Nazaret. Pues vamos a ver cuando se estaba oyendo de Herodes, donde dice, o sea, capítulo 11, versículo 1, donde dice, cuando Israel era mucho, yo lo amé de Egipto, llamé a mi hijo. Cuando estaba profetizando, todos sabemos que Dios en realidad llamó a su pueblo de Egipto. Sin embargo, Mateo afirma que esto era una profecía sobre José y María, quienes se llevaron a Jesús a Egipto para regresar después. Mateo cita a Jeremías acerca de Raquel que lloraba por su hijo muerto y afirma que se refería a la madre del siglo I en Belén, que lloraba a sus infantes varones después de Herodes. Lo había mandado a matar. Pero, escuchen aquí, los críticos afirman una vez más que Mateo transversó y malinterpretó por completo, o sea, y Jeremías. Eso es lo que ellos estaban tratando de hacer, los críticos. Lo que los críticos pasaban por alto es que Jesús vino para cumplir las promesas que Dios le hizo a Israel y proveer un medio para que todos los hijos perdidos de Dios fueran redimidos. Esto significa que muchos de las profecías que Dios le dio a Israel eran sobre figuras del plan de Jesús para llevar a Israel y a su iglesia a su reino eterno. Jesús vino a establecer su reino. Entiéndalo. Y fue él quien dijo, Jesús mismo dijo, no malinterpretéis la razón por la cual he venido. No he venido para abolir la ley de Moisés, a los escritos de los profetas. Al contrario, vine a cumplir su propósito. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús mismo lo dijo. No malinterprete las profecías que estaban hablando. O sea que Jesús sabía que los críticos iban a decir cosas que están mencionando que posiblemente estaban malinterpretando, pero los profetas y la ley enseñaron el cumplimiento del mensaje que Dios le dio a Israel, y por eso debemos entender el Antiguo Testamento a la luz de él. Muchos no entendemos el Antiguo Testamento a la luz de él. Así que Mateo y otros escritores del Nuevo Testamento no falsearon los versículos del Antiguo Testamento ni lo descontextualizaron. Más bien lo entendieron como Dios, que inspiró a sus escritores, quiso que los entendieran. Israel eran un medio de Dios para llevar la salvación al mundo, y Jesús fue el que cumplió literalmente de su plan magistrado y su misericordia. Jesús fue el verdadero Hijo de Dios, llamado de Egipto
como hijo Israel no pudo ser. Esto fue una mala interpretación de Oseas 11:1. Isaías predijo que un hijo iba a nacer para salvar a Israel. Ezequiel fue solo una salvación temporal para el pueblo de Dios. Dios reveló mediante Mateo que Jesús era el Salvador permanente, no solo de Israel, sino también de todo el mundo. Los escritores del Nuevo Testamento, como Mateo, no citaron equivocadamente los pasajes del Antiguo Testamento. Simplemente le dieron el contexto cristocéntrico de Dios concibió. Los pasajes difíciles que ellos estaban era Mateo capítulo 2 versículo 15 al 18. Nos cita Mateo equivocadamente a Oseas y Jeremías cuando afirma ambos profetizan acerca de Jesús, explicando Mateo capítulo 1 23. O sea, no hay una equivocación. Otra de las cosas, Mateo capítulo 5 versículo 3, porque el relato de Mateo de parte de Simón era otro tema. Pero esto yo quería que ustedes vieran que todo lo que hemos hablado y todos los hermanos que decían o dicen que tiene que ver exegesis, aquí estamos estudiando la dificultad de la gente cómo interpreta la escritura. Y por lo tanto le estoy enseñando teológicamente lo que estoy hablando, interpretando lo que la escritura y todos los críticos, porque hay críticos, hermanos y hermanas, hay críticos que no entienden la escritura. Por lo tanto, yo le pido a cada uno que cuando hagan el resumen, observen todos los textos que yo di y lo analicen y me den de 3 minutos y medio a 5 minutos de lo que se ha hablado, ya que no tenemos la grabación actual de la clase y tuve la inquietud de hacer un nuevo video a través de mi explicación sin interrupción, sin que se interrumpa la clase, sobre la condición crítica de todo lo que está pasando exegesis, la interpretación, los críticos lo que decían, la doctrina de que Jesús era hijo de José, donde Lucas claramente lo dice que no, porque era concebido por una Virgen María, por la Virgen, y donde se interpreta las profecías, cómo iban a ser Jesús, y estamos dejando más claro y más seguro de que Jesús es hijo que nació por obra del Espíritu Santo y no era por hombre. Nunca la Virgen tuvo un hombre. Cuando hablaba de Lucas hablaba de que había José era hijo de Jesús era hijo de José. Eso quería decir que le estaba dando el apellido, la crianza, pero no era, porque Lucas lo deja bien claro, que iba a nacer un hijo a través del Espíritu Santo, que Dios tenía agrado en su corazón, ojos agrado de María, y por eso concibió a Jesucristo.
Que Dios continúe bendiciéndole a cada uno. Espero que esto le ayude a tomar notas, a tomar más serias las clases para que puedan analizar el video y Dios lo continúe bendiciendo. Aquí se despide su profesor Víctor Ocasio, en la cual le ama en el amor de Cristo. Dios le continúe bendiciendo. Shalom, shalom, de la Universidad de Shalom Theology University, con su profesor Víctor Ocasio. Bendiciones.